Quiero agradecer a Santiago por lo de anoche. Ya me dejó un buen lugar para poner mi Biblia acá, un agujero. En el púlpito. ¿Dónde está? Allí está. Pero en serio, me gustó mucho eso. Es bueno tener predicadores jóvenes con energía. Cuando él hacía todo eso y comenzó él a respirar un poco, así yo pensaba, si yo predicaría así tendría que llamar a una ambulancia después. Pero me acuerdo cuando podía hacer eso, pero ya no. Y su papá estaba sentado atrás mío, yo lo miraba, ¿viste? Miren su camisa de ayer, que ya falta botones, ¿viste? Porque se fue así el papá, ¿no? Hasta que creció pelo arriba de la cabeza. Ya se fue de vuelta. Pero es lindo eso. Es lindo tener uno que fue parte de la conferencia sentado allí, ya predicado en el púlpito, con convicción, con energía, con fuerza, creyendo lo que estaba predicando. Eso es una cosa que yo quiero ver cada vez más, porque nosotros los predicadores no estamos quedando más jóvenes, ¿no? Como digo a veces, yo comencé a predicar esta conferencia creo que cuando tuve 35 años, hace un par de años. Cuando comenzamos a predicar acá, yo fui pelo negro, joven, Pastor Carlos fue flaco, el hermano Dante fue alto, no, eso no. Pero las cosas van cambiando y necesitamos que la juventud venga con convicciones y con fuerza tomando nuestro lugar. Eso me animó mucho anoche y también vino bien para el mensaje que voy a predicar hoy. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Ageo. Ya les anticipo. El tiempo que buscan Ageo no cuenta en mi tiempo de predicar. Está en el Antiguo Testamento. Si no sabe dónde está, andaba en Mateo y andaba en marcha atrás. Marcha atrás. 3 libros ya lo encontrás. Ageo. Un libro de 2 capítulos, me han limitado a mi tiempo, entonces elegí un libro cortito. Que los que me conocen saben que eso no significa nada. El libro de Ageo. Y para complicar las cosas, marquen a Ageo y también buscan a Esdras. Y marquen esos 2 lugares, porque Esdras y Ageo van juntos. Si crees que la Biblia va cronológicamente por los libros y que Ageo vino 1000 años después de Esdras, no es así. Ageo fue un profeta que estaba en el tiempo del libro de Esdras. Y es importante estudiarlo juntos. Bueno, vamos a orar antes de ver la palabra de Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar en este lugar. Te damos gracias por todos los que han llegado. Te damos gracias por cuidarnos en los viajes. Y, Señor, te damos gracias que hay tantos jóvenes aquí en esta mañana que están porque te aman, porque quieren servirte, porque quieren escuchar de tu palabra y quieren responder. Y pedimos, Señor, que tú estés obrando en esta mañana y en toda esta semana, para que tu nombre sea glorificado, en nuestras vidas y que puede ser de mucho beneficio para nuestras vidas espirituales en esta semana, lo que vamos a ver de tu palabra. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Probablemente han escuchado de los estudios que han hecho con los pobres o las pobres ranas, ¿no? Que se dice que si pones una rana en agua hervida, se da cuenta enseguida que está en peligro y que se va a morir y trata de saltar, trata de escapar, se da cuenta que está en peligro. Pero si tomas la misma rana y lo pones en agua fría y después pones el fuego y lo vas calentando de a poco, la rana muere lo más feliz, está re contenta. Queda allí, se acomoda al agua fría, después se acomoda al agua tibia, después se acomoda al agua hervida y después muere conforme, contento, cómodo, pero está muerto. Es muy fácil, como la rana, es fácil también para el creyente acostumbrarnos a las cosas como son. La rana se pone cómoda y cuando se da cuenta, su vida ya terminó. Y vos y yo, aunque tenemos distintas edades, pero aún comenzando con la juventud, podemos también ponernos cómodos y pensar que todo está bien, pensar que nada va cambiando,
pensar que tenemos muchos años y que algún día podemos hacer algo que tenemos en mente, y cuando nos damos cuenta, la vida ya nos pasó. Eso estaba pasando al pueblo de Israel cuando miramos en Esdras en el libro de Ageo. El pueblo de Israel estaba cómodo, estaban haciendo sus cosas y no tenían las mismas prioridades que tenía Dios, y Dios tenía que enviarles un profeta para llamarle la atención de lo que Él quería que ellos hicieran. Y vamos a comenzar el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Eso va a ser nuestro texto para hoy y mañana. Y vemos acá, cuando llegamos a Ageo, el profeta, hablando al pueblo de Israel. Pero para ver el primer punto, quiero que marquen eso y vuelvan con Esdras, porque la primera cosa que quiero que vemos es que cuando encontramos el pueblo de Israel, en versículo 1 del libro de Ezequías, encontramos lo que voy a llamar en esta mañana un pueblo cómodo y conforme. Un pueblo cómodo y conforme. Ellos saben lo que Dios quería. Lo podemos saber por Esdras. Miren Esdras ahora capítulo 1. Y voy solamente a citar algunos pasajes porque quiero que entendamos lo que estaba pasando. En Esdras capítulo 1, versículo 1, pasó un milagro de Dios. Porque dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Es importante saber que este rey no era un rey de Israel. No era de la línea del pueblo de Dios. Fue un rey de Persia, que Dios utilizó, y dice acá, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Mire que un rey de Persia, que no es de Israel, el Señor despierta su corazón, y él dice: Dios me ha dado todos los reinos de la tierra, y Dios ha puesto en mi corazón que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén y que edifica el templo de Dios. Qué grande que Dios hubiera utilizado un hombre pagano, un hombre que no es de Israel, para mandar aquí el mensaje: yo quiero que edifiquen mi casa, yo quiero que edifiquen el templo. El versículo 5 dice en Esdras todavía 1: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel se movilizó, comenzó a moverse: vamos a edificar el templo. Dios despertó en ellos también ese deseo, y se movieron para hacerlo. Ahora miren capítulo 3, versículo 10. Ellos llegan allí y comienzan sus preparaciones. Inclusive comienzan a hacer sacrificios de vuelta. Y en capítulo 3, versículo 10 dice:
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces comenzaron a trabajar, pusieron los cimientos, los llenaron y celebraron. Dios había obrado en Ciro, Dios había obrado en Israel. Israel se puso a trabajar, las cosas estaban en marcha, estaban haciendo lo que Dios quería. Y después, saltando un poco, que hay otras cosas interesantes acá, pero en capítulo 4, versículo 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Ahora vienen los problemas. El enemigo intimidó al pueblo de Israel. El enemigo atemorizó al pueblo de Israel. Ellos, distinto a Nehemías, si conoces a Nehemías, cuando ellos fueron intimidados, ellos siguieron adelante. Pero acá en Esdras, cuando están construyendo el templo, por medio de la oposición, el enemigo, la intimidación, nos dice en versículo 24 de capítulo 4, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendido. Qué lástima, ¿no? Esto, versículo 24, no es lo que Dios le había dicho. No es lo que Dios tenía mandado para ellos. No es lo que Dios les dijo que tenían que hacer, sino Él les mandó a construir el templo, pero cuando vino oposición y vinieron problemas, vinieron cosas, se achicaron, tenían miedo, no sabían enfrentar sus enemigos, y en vez de confiar en Dios y seguir adelante, cesó la obra, quedó suspendido. Y capítulo 5, versículo 1, comienza con estas palabras: profetizaron Ageo y Zacarías, y eso nos lleva a nuestro texto. Ellos están en Esdras sabiendo lo que Dios quiere, sabiendo la prioridad de Dios, sabiendo que Dios quería su templo construido, y quedó suspendido. Y ahora el Señor envía a Ageo para hablar con un pueblo que es cómodo y conforme. Ellos ya habían comenzado, ya habían intentado y habían fracasado. Ellos habían concluido en ese momento en Esdras que no lo podían hacer, que aún el rey estaba en contra que lo hiciera, y lo dejaron así. Entonces llegamos acá a Ageo, a lo que él dice, y quiero que vemos la actitud de este pueblo cómodo y conforme en versículo 2. Ageo comienza su profecía y dice, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora quiero que vean bien claro lo que el pueblo decía en este tiempo. Es importante ver que ellos no dijeron, no queremos que se edifique el templo. No dijeron eso. Nadie dijo, no queremos un templo. Nadie dijo, no es importante el templo. Nadie dijo, que otro haga el templo. Sino lo que dijeron es que no queremos hacerlo ahora. Quizás uno dijo, es importante, pero no ahora. Algún día lo vamos a hacer, pero ahora no. Quizás dijeron, para aplicar a nuestro grupo de esta mañana, soy joven, tengo cosas para hacer. No me preparé todavía bien en la albañilería, todavía me faltan cosas. Algún día quizás, pero ahora no. Pero también tenemos que ver en este pueblo cómodo que aunque no estaban diciendo no a Dios, no estaban haciendo lo que Dios les dijo que tenían que haber hecho. Es posible no decir no a Dios, sino decir sí, 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 pero nunca moverse para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Es muy fácil hacer eso. Y todos tenemos esa tendencia inclusive. Pero miren lo que estaban haciendo mientras tanto. Versículo 4 y después versículo 6. Versículo 4, Ageo dice, es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
Y versículo 9, la última parte, dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ellos no estaban haciendo nada malo como pecado en sí. Ellos estaban haciendo sus casas. Estaban cómodos en sus casas. La casa, en versículo 4, artesonado, no significa una casa de lujo. La palabra artesonado significa una casa con techo. A mí me gustan las casas con techos, ¿no? Ahora hay lugares donde no hace falta un techo, hay lugares desiertos, pero en la mayor parte del mundo hace falta un techo. No estaba diciendo, están dedicándose a una casa de lujo y no han hecho mi templo. Está diciendo, están muy ocupados en su casa, en su comodidad, en sus cosas, y no tienen tiempo para hacer el templo. En versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora vamos a profundizar en ese versículo mañana, pero por hoy quiero que vean lo que estaban haciendo. Estaban sembrando y seguramente está acá cosechando. Estaban comiendo y bebiendo, no hay nada malo con eso, ¿no? Eso me gusta. Estaban vistiéndose, estaban trabajando. La Biblia dice que el que no trabaja no debe comer. La Biblia dice que debemos ser trabajadores, que debemos hacer eso. Pero ellos estaban haciendo lo siguiente. Mientras que estaban los cimientos y todo el resto estaba desierto, no había templo para Dios. Ellos estaban cómodos en su casa, construyendo sus casas, sembrando y cosechando, cosa que se hace año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Y estaban comiendo y bebiendo y vistiéndose y trabajando. Estaban muy ocupados en cosas que en sí no son malas. Pero quiero que vean, este pueblo fue conforme y cómodo. El sembrar y cosechar no termina nunca. Podés comenzar eso muy joven, trabajando a los 16, 18, 20 años, y podés hacerlo año tras año, tras año, tras año, hasta que morís joven a los 90 años. Y eso es un ciclo que sigue, 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 sigue. Y podés estar haciendo eso cómodo, conforme, pero sin hacer lo que realmente Dios quiere que uno hace. Ellos vivieron cómodos y no vieron el templo con urgencia. No les pareció urgente, no les pareció importante. ¿Sabe que hoy en día vivimos en un día cuando el pueblo de Dios es muy cómodo y muy conforme? Muchos en nuestras iglesias dirían, la obra de Dios es importante, es importante. Muy pocos van a decir, no, eso no importa, o no hay que hacer lo que Dios dice. La obra de Dios es importante. Alguien debe limpiar la iglesia, pero que alguien lo haga. Alguien debe estudiar para ser un pastor, pero quizás más adelante. Alguien debe ir a Irak como misionero porque están muriendo sin Cristo, pero eso será para otra persona o para más adelante, o cuando soy viejo, o cuando ya pasé muchas cosas que quiero hacer en la vida. Podemos decir, jóvenes, todo es importante, todo lo que Dios quiere es importante, pero no ha llegado el tiempo todavía. Y el peligro de eso, y tengo que tener cuidado acá, porque como jóvenes hay preparación para servir al Señor, y no quiero disminuir la importancia de eso. Pero aun cuando hablamos de prepararnos para servir al Señor, hay algunos que nunca comienzan a prepararse. Si tenés que prepararte para servir al Señor y decís, el año que viene voy a comenzar a prepararme, y cada año decís, el año que viene voy a comenzar a prepararme, y cuando te das cuenta ya tenés 50 años y decís, mañana voy a comenzar a prepararme, y después ya, cuando estás muriendo decís, aparentemente no voy a prepararme. Tenemos que comenzar. Toda la obra de Dios es importante, pero podemos decir, no ha llegado el tiempo. Primero tengo que terminar mis estudios seculares, y eso no está mal en sí, pero si lo hago para que después pueda tener un buen trabajo, para que después pueda ganar buen dinero, y así con buen dinero puedo conseguir una buena novia, y con una buena novia puedo conseguir una buena esposa, y con una buena esposa puedo cuidar de mis buenos hijos, y mis hijos, bueno, una vez que han crecido un poco, entonces voy a hacer algo. Pero claro, crecieron un poco y ahora por sus vidas ya no puedo entrar al ministerio, ¿no? Porque mira cómo están saliendo mis hijos, entonces ahora tengo que arreglar mis hijos. Mis hijos tienen su problema, lucho con eso y ahora vienen los nietos.
Parece un chiste, pero eso es lo que ellos estaban haciendo. Y eso es lo que muchísimas personas hacen con sus vidas. Piensan, algún día voy a servir al Señor. Y no se dan cuenta que al decir, hoy no, ¿por qué? Llena el espacio con lo que quieras. Una vez que decimos, algún día sí, pero hoy no, ¿por qué? El problema no es el por qué. El problema es que tenés un por qué. ¿Se dan cuenta de eso? Es absolutamente esencial que no pongamos ningún por qué, sino que decimos, voy a servir al Señor hoy. Y si el Señor quiere que sea un pastor, voy a prepararme hoy. Pero el pueblo de Israel fue cómodo, fue conforme. Estaban dormidos, estaban en sus casas, estaban trabajando, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban haciendo todo lo que ellos querían hacer. Y seguramente algunos que vivieron en la zona pasaron día tras día tras día por el lugar donde estaban los cimientos del templo. Y no les ocurrió que era el momento de ponerse allí a trabajar. Jóvenes, no podemos tomar el riesgo de estar cómodos y conformes si no estamos teniendo en nuestras vidas las prioridades de Dios. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a la iglesia, voy todos los domingos, voy a la reunión de jóvenes, estoy con mis amigos, no me aparto, todo va bien. Dios debe estar conforme y cómodo conmigo también, porque yo cumplo con las cosas que la gente mira. Pero Dios quiere que hagamos su voluntad y que hacemos las prioridades que Él nos da. Y tenemos que tener cuidado de no estar demasiado cómodos y conformes si no estamos totalmente de acuerdo con las prioridades de Dios. Entonces, en primer lugar, hoy vemos un pueblo cómodo y conforme. En segundo lugar, vemos que Dios incomoda a Israel. Dios no está dispuesto a dejarlos cómodos. Uno dice, bueno, ¿qué clase de Dios es eso? Estoy cómodo y contento y no me permite estar así. Es porque Dios tiene otros propósitos y a veces tiene que incomodarnos para lograr en nuestras vidas lo que Él quiere y para lograr en este mundo lo que Él quiere. Vamos a mirar rápidamente, versículo 4. Dios hace una pregunta incómoda. Dice, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, su casa, el templo, está desierta? Él pregunta una pregunta incómodo. ¿Es un buen tiempo de estar cómodos en sus casas? Y quizás el pueblo en este momento hubiera dicho, sí, Señor, gracias por las bendiciones, estamos bien. No es tiempo todavía para hacer eso, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Pero no tenían sus prioridades en orden. Una de las cosas claves de este capítulo es tener las prioridades en orden. Anoche hablamos en casa antes de ir a dormir de prioridades. Cuando viene el pastor Enoch y su esposa, ellos tienen dos propósitos en venir. El hermano Enoch viene para predicar y la hermana Elda viene para cocinar comida mexicana para mí. Y yo siempre digo al hermano Enoch, no es que te invito a predicar y que venga tu esposa, sino yo invito a tu esposa y si quieres venir a predicar, bien. Y ella anoche me dijo, miré en todo el horario y trajo todo lo necesario para pozole se dice. Pozole, me va a hacer pozole. Y vos no vas a estar, vos vas a estar en Salta. Y me dice, traje todo para hacer pozole, pero veo el horario, no hay momento para hacerlo. Y yo digo, no hay problema, vamos a cancelar una reunión. Esas son prioridades, hermanos, prioridades. Ahora, en ese caso sería prioridad totalmente al revés, ¿no es cierto? Pero en la vida hay muchas cosas que se puede hacer, muchas opciones, y tenemos que tener las prioridades que tiene Dios. Ahora, ¿por qué Dios no estaba conforme con su conformidad? ¿Por qué Dios quería hacerles incómodos? Bueno, lo dice en versículo 4, la última parte, dice, ustedes están cómodos, están en sus casas, está todo bien para ustedes, pero la última frase, y mi casa está desierta. No están preocupándose por mi casa. Versículo 8 está diciendo, y también vamos a profundizar un poco versículo 8 mañana, pero está diciendo, al no hacer mi casa, no están haciendo mi voluntad. En versículo 8 también está diciendo, al no hacer mi casa, yo no estoy siendo glorificado por sus vidas.
Entonces Dios los incomoda diciendo, ustedes están cómodos, están tranquilos, están bien, están sembrando, cosechando, trabajando, están felices, está todo bien. Pero no están haciendo mi voluntad, no me están glorificando, mi casa está desierta y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que haga mi casa. Y él dice en versículo 2, dice, este pueblo era su pueblo. Pero no se portaron como su pueblo. Creo que no es un accidente que usa la palabra este pueblo, que es mi pueblo, pero no se porta como mi pueblo, no están haciendo mi voluntad. En versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, y parece un error de gramática, ¿no? Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros. Repite la palabra vosotros porque quiere decir, ustedes son mi pueblo. Es el pueblo de Dios, es el pueblo que yo elegí. Es el pueblo que yo bendije. Es el pueblo que yo saqué de vuelta de la cautividad. Es el pueblo por lo cual yo obré en el corazón de Ciro para darles permiso de construir el templo. Eres mi pueblo. En Esdras, no vamos a volver ahora, pero en capítulo 4, versículo 3, otros pueblos querían ayudar con el templo y le dijeron, no, esto no es para ustedes, esto es para el pueblo de Israel. Nosotros vamos a edificar el templo. Pero Dios está diciendo, ustedes son mi pueblo, es lo que yo he elegido. Si ustedes no construyen mi casa, ¿quién lo va a hacer? Los países alrededor no lo van a hacer, los paganos no van a hacer, solamente mi pueblo lo puede hacer. Y Dios comienza a incomodarlos. Qué incómodo, ¿no? Para un pueblo cómodo y conforme. Dios también nos hace hoy a nosotros preguntas. Esta pregunta es incómodo para nosotros. Podemos aplicar la pregunta así. ¿Es tiempo para nosotros el pueblo de Dios, estar cómodos en nuestro mundo de hoy? Es un buen momento que estemos cómodos. Por muchos años el pueblo cristiano hemos vivido unos siglos con libertad de culto en muchas partes del mundo. Y en nuestra parte del mundo hemos tenido esa libertad. Y ha sido muy cómodo y muy fácil ser cristianos. No tenemos que pagar un precio muy alto. Nadie nos amenaza con la muerte. Nadie nos tortura. Nadie nos quita de nuestras familias. Nadie nos pone en la cárcel. Hay muchas cosas muy fáciles para nosotros. Pero la pregunta es si en el mundo en el cual vivimos hoy es un tiempo que debemos estar conformes con todo lo que pasa alrededor y cómodos en nuestras vidas. Ahora quiero aclarar. Quiero hablar por un momento globalmente. Quiero hablar un poco de lo que pasa en el mundo alrededor nuestro. Sabiendo que Dios nos ha dado a vos y a mí la gran comisión de llevar el evangelio y hacer discípulos en todo el mundo. El mundo entero es nuestro campo. El mundo entero es nuestra responsabilidad. Y le voy a comentar algunas cosas que yo observo en el mundo. En algunos casos es claro, y cuando es mi opinión voy a tratar de decirles que es mi opinión, porque mi opinión solo vale así, hasta ese nivel. Pero miramos un poco en el mundo en el cual vivimos, porque yo les voy a decir, a mí me asusta un poco el mundo en el cual vivimos. Y una de las cosas que me asusta, aparte de lo que voy a mencionar ahora, es que todo lo que voy a mencionar ahora creo que es la realidad en nuestro mundo hoy, y mientras que vemos esa realidad, nosotros los creyentes estamos conformes, contentos, tranquilos, como si el mundo está todo bien. ¿De qué estoy hablando? Comenzamos en Europa. Europa hace muchos siglos atrás fue un lugar lleno de verdaderos cristianos y también cristiandad que en algunos casos no fueron cristianos. Fue un lugar que envió misioneros a todo el mundo. Lo que se llama el movimiento misionero moderno comenzó en Europa. Y ellos mandaron misioneros a África, inclusive a Argentina y toda América, y a India, a todos lugares del mundo. Ellos enviaron misioneros, pero ¿sabe cómo es Europa hoy en día? Es para asustarte. Yo he estado en Europa y sabe que en algunos países en Europa hay una iglesia en cada esquina. Es increíble la cantidad de iglesias que hay. Es casi, te llega casi a pensar que hay más iglesias que creyentes.
Porque encontrar en algunos países de Europa alguien que realmente cree en Dios es cada día más difícil. Yo estaba hace poco en Francia, y en Francia hay una indiferencia total. No le importa a nadie, ninguna religión. Bueno, hay una religión que voy a nombrar en un momento que sí está creciendo en Francia. Pero Europa es sin Dios. Se ve en todas las cosas que hacen, su manera de pensar, no hay temor de Dios. Yo leí hace poco que piensan que dentro de muy pocos años la religión principal de Francia va a ser Islam. Islam. Y los musulmanes tienen un campo muy fácil porque entran en un país cristiano, entre comillas, donde no hay cristianos. Un cristianismo totalmente vacío, un cristianismo totalmente rechazado, un cristianismo que no tiene sentido para nadie. Y entra Islam con mucha fuerza. Y se dice que muy pronto va a ser la religión principal de Francia, un país en Europa. Europa antes enviaba misioneros y saben, jóvenes, Europa ahora necesita un ejército de misioneros para predicar el evangelio. Europa, del cual salieron misioneros de todo el mundo, necesita que nosotros volvemos allí con el evangelio, porque están volviendo a la Edad Media, están volviendo al paganismo, han vuelto a rechazar a Dios. No seamos como la rana que va muriendo de a poco y no se da cuenta. No seamos como Israel, que estaba cómodo y no se dio cuenta que no estaban haciendo la obra de Dios. En el Medio Oriente, hoy en día en la mayoría de los países es prohibido predicar el evangelio. No lo permite. Los países musulmanes estoy hablando. Yo leí hace poco que los musulmanes tienen un plan de evangelización del mundo. Evangelización en su manera, ¿no? ¿Ves que nosotros seguimos la Biblia y enseñamos a ustedes correctamente que no deben casarse con inconversos? Los musulmanes tienen un plan que es casarse con un no musulmán. Tener 18 chicos e ir llenando el mundo con Islam. Eso es parte de su plan de evangelizar el mundo. Qué interesante, ¿no? Y está funcionando. Con una religión falsa que no tiene verdad realmente de nosotros que miramos de lejos, no tiene nada ni atractivo, pero van ganando territorio en el mundo religioso por todas partes. Es interesante que en el tiempo, en la Edad Media, trataron de tomar el mundo por fuerza, y los mismos países que no tomaron por fuerza, ahora lo están tomando con esos planes de evangelismo que tienen. Y creo que no es muy difícil por ellos, porque como ya dije, están encontrando en Europa, en el mundo occidental, un cristianismo tan muerto, tan vacío, tan sin sentido, que no hay nada para pararlo. Hace falta misioneros en Europa, hace falta misioneros en el Medio Oriente. En el Medio Oriente es muy difícil. Si el Señor te llama allí, tenés que ir allí sabiendo que sí podés terminar en la cárcel. Sabiendo que sí te pueden echar del país, sabiendo que sí podés morir, sabiendo que no podés abrir un salón como esto y ir predicando a la gente, pero necesitan de Cristo. Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos me toca más porque es mi país y tengo que tener cuidado, pero también hay que tratar de ver las cosas como son. Yo creo que Estados Unidos está llegando muy cerca a Sodoma y Gomorra. Eso es lo que yo creo. Cuando yo era chico en Estados Unidos, nadie sabía si uno fue homosexual porque jamás lo hubiera mencionado, porque lo hubieran torturado. Hoy en día en la escuela pública en Estados Unidos es de onda ser homosexual. Y los chicos de onda, si no son, fingen que son. Porque no hay nada más de onda que ser homosexual. Eso cambió en 30, 40 años, es increíble. Hace 3 semanas, creo más o menos así, un equipo de béisbol profesional de primera en Estados Unidos, los Padres de San Diego, tenían un partido de béisbol para el público y tenían 2 promociones en el mismo partido. Una promoción fue unos regalitos que dieron a todos los chicos con 12 años para abajo, porque la promoción era traer a los niños al partido y le dieron no sé qué, un gorro, que no me acuerdo. Y la otra promoción fue la noche gay. Ahora, ¿se dan cuenta? Una promoción para niños y la noche gay. En la misma noche. Y los chicos con sus regalitos mirando allí y los hombres besándose.
el uno al otro delante de ellos. Y algunos de los padres dijeron, pero ¿qué pasó? Yo traje a mis chicos para ver un partido, están todos los gays haciendo cualquier cosa. Y la gente dice, tienen que aprender a los chicos que el mundo es así. O sea, es así. Y a mí conocer, la gente de San Diego del equipo no ha pedido perdón, no han dicho nada. Porque es aceptable, está todo bien. Escuché y no escuché bien toda la historia en un noticiero, pero en un lugar en Estados Unidos alguien propuso una ley para que no haya acoso sexual en el lugar de trabajo. No debe haber. A veces los hombres han tomado ventaja de las mujeres porque ellos son los jefes y pueden manipular. Bueno, alguien propuso una ley anti-acoso sexual que iba a prohibir usar en lugar de trabajo la palabra familia y la palabra matrimonio. ¿Por qué? Porque intimida a los homosexuales. Se sienten mal, pobrecitos, en el trabajo. Si yo uso la palabra familia, es absurdo. Es absurdo. Cuando yo era niño, yo leí de Sodoma y Gomorra y yo digo, pero qué barbaridad, ¿cómo puede haber existido un lugar así? Y ahora ya entiendo. En la televisión, la música, etcétera, hay perversión constante. Me da mucha tristeza. Y lo miro y estaba hablando con algunos pastores el otro día, creo, y ves que vemos a Lot que está en Sodoma y Gomorra y dice que le molestaba, no me acuerdo la palabra en castellano, le molestaba en el alma. Y siempre decimos, bueno, él debe haber ido de allí, pero ¿qué hacemos hoy? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Para escapar de las perversiones que hay en el mundo occidental, que supuestamente en el mundo es la parte cristiana. Estados Unidos es un líder en eso, pero hablamos también de la iglesia en Estados Unidos. La iglesia en Estados Unidos, que en mi opinión, esto es mi opinión, quizás no todos van a compartirlo, pero sé que es verdad en una gran parte de Estados Unidos en la iglesia. Pablo dijo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sabe que yo hablo con pastores en Estados Unidos todo el tiempo y me dicen, yo no quiero cambiar lo que hacemos, no quiero dejar de predicar y hacer un show, no quiero dejar de predicar y hacer lo que la gente quiere, pero la gente me dice eso, yo tengo un auto, si no me da lo que quiero, ¿sabe qué? Hay una iglesia allí que sí lo hace. Y esas normalmente son mega iglesias que tienen un show increíble de entretenimiento, de un montón de cosas. Y los pastores dicen, pero ¿qué hago? Eso es lo que la gente quiere. Y algunos pocos son fieles y dicen, bueno, si eso es lo que querés, toma, te doy mi auto, andá si querés, pero yo voy a ser fiel a la palabra. Pero muchos no lo hacen, muchos no lo hacen, muchos no lo hacen. Y Estados Unidos, que ha enviado miles y miles y miles de misioneros a todo el mundo, en mi opinión ese tiempo se está acabando. Cada vez más difícil encontrar un joven que quiere ir a la obra misionera. Cada vez más difícil encontrar un padre que permitiría a su hijo pensar en ir a la obra misionera. Más o menos, yo no tengo números, pero me imagino que más o menos la mitad de los nuevos misioneros que salen de Estados Unidos, ¿sabe quiénes son? Los hijos de misioneros. Están volviendo a casa. Eso está bien, pero no es lo mismo como tener un pueblo interesado en salir. Ahora Estados Unidos necesita misioneros. Estados Unidos necesita misioneros. Hablamos de Argentina. También algunas de estas cosas pueden ser mis opiniones, pero lo que yo creo que veo, por lo menos en Buenos Aires, es una Argentina que va pasando del catolicismo cultural y familiar que yo vi cuando yo llegué. Cuando vos hablaste con una persona, enseguida la abuela dijo, quédate en casa, no vas a ir a esa iglesia, ni a una reunión, ni a ningún lado. Somos católicos, vamos a morir católicos. Bueno, ellos ya murieron católicos. Esos son los que cuando yo llegué. Se va el catolicismo así, cultural y rígido así. Pero, y eso debo decir, ay, qué bueno, todos se van a convertir en cristianos, pero en mi opinión, por lo que yo observo, van así como relámpago de un catolicismo que nos sirve a ser ateos o buscar religiones del nuevo paganismo, nueva era, nueva espiritualidad. Veo mucho más actividad de monaico,
demoníaco, no puedo pronunciar esa palabra, está cambiando, pero en el camino del catolicismo, a todas esas cosas, ¿cuántos están conociendo a Cristo como su Salvador? Y quedando en nuestras iglesias. ¿Y qué es mejor o peor? ¿Un país católico, cultural? ¿O un país que dice, no, yo ya probé a Dios, no hay un Dios, el Dios que yo vi no puede ser Dios, no existe? Entonces voy a buscar otras cosas. Y tenemos en el país un montón de religión vacía, lo que queda del catolicismo, con todas las acusaciones contra los sacerdotes y la gente rechazándolo. La Iglesia Universal, que para la mayoría de la gente es un chiste, una caricatura, y se juntan a nosotros con ellos. Unas predicaciones de prosperidad y movimientos que no honran al Señor. Y como dije antes, más y más actividad sí. Está bien, ya voy a seguir porque si no, no me va a salir y me va a interrumpir el mensaje. ¿Y por qué buscan esas cosas la gente? Porque no encuentran un cristianismo genuino, auténtico. No conocen a Cristo como su Salvador. Menos mal que estamos nosotros. Pero vamos a pensar un poco en nosotros también. La Iglesia Bautista Independiente en Argentina. Creo que estamos aquí ya por más de 50 años, por lo menos. Y creo que si hacemos bien la cuenta en esos años, no creo que llegamos a 10 iglesias independientes, organizados, que funcionen por su propia cuenta, pagando su propio pastor y avanzando la obra en otras áreas. Creo que no llegamos a 10, a lo mejor me equivoco. No me da gusto decirlo, pero creo que es así. A veces es importante, como el pueblo de Israel en este tiempo, mirar en las realidades, porque si no estamos cómodos y conformes y contentos cuando quizás no debemos ser. Tenemos muchas provincias sin iglesias. Yo tengo un médico en mi iglesia, la gente en mi iglesia lo conoce, es un cirujano y se trata con gente de toda Argentina, realmente de todo el mundo. Y es un evangelista que va evangelizando. Estaba en Las Leñas la semana pasada y ganó un empleado allí para Cristo. Ahora cuando van a Las Leñas tienen que comenzar el discipulado. Y me frustra terriblemente porque más o menos cada 2 o 3 semanas el doctor Ferro me manda un mail y dice, pastor, pude llevar un cliente, a un paciente al Señor. ¿Dónde le puedo mandar? Vive en Formosa. No sé, yo buscaba en todo Formosa una iglesia, todavía no encontré uno. Buscaba por todas partes. No necesariamente uno, yo sé que no hay uno de nosotros, pero uno aún bueno, en alguna manera. No había, no sé, yo no lo he encontrado. Y cada rato me manda, dice, en tal ciudad, en tal lugar, en este lugar, en el otro lugar. Y yo le digo, casi 100% de las veces tengo que decirle, mire, lo siento, pero no sé qué decirte, no encuentro, no hay. Y él mismo, el doctor, es creyente por 2 o 3 años y me queda mirando como puede ser que tantos lugares en todo el país y no, cuando ganamos a alguien para Cristo no tenemos a dónde enviarlos. Y a veces en la capital de Buenos Aires pasa lo mismo, dice alguien en tal barrio y digo, mira, vamos a tener que tomar el colectivo, 3 colectivos, un tren, un subte y puedes llegar a una iglesia nuestra. Porque sabemos que dentro de la capital no hay casi nada. Y tenemos pocos pastores, tenemos pocos misioneros. Y si muchos jóvenes deciden ser misioneros, tenemos pocas ofrendas. Lamento pintar un cuadro tan feo, pero creo que es así. Creo que es la realidad. Y lo que más me asusta, como dije antes de todo esto, es lo siguiente. Creo que en el medio de todo eso estamos cómodos, conformes, contentos, y estamos diciendo, algún día vamos a hacer algo. Algún día vamos a hacer algo. Y yo creo, hermanos, que hoy en día en este mundo en el cual vivimos no es un momento que nosotros estemos viviendo cómodos y conformes con el mundo como está. Yo le voy a decir algo, no le va a gustar, pero le voy a decir. Hacer nuestra parte en este mundo requiere sacrificio, compromiso, decisión
Y necesitamos no decir, jóvenes, algún día yo voy a hacer algo, sino tenés que hoy, si Dios quiere que hagas algo, comenzar. Si el Señor quiere que sea pastor, está bien, no podés ser pastor mañana, pero podés comenzar a estudiar. Podés cambiar de trabajo, poner tus prioridades en otro orden. Podés sacrificar algo. Podés no tener el trabajo que tenés y tener un trabajo donde ganas menos si es necesario. No sé cuáles son los sacrificios que vos vas a tener que hacer, pero no podés decir, algún día voy a hacer tal cosa. Es hacerlo. Ya ponerlo en práctica. Y como dije, no le va a gustar, pero voy a decirle eso. Va a predicar esta semana el pastor Enoch. Cuando él predica, todos nosotros que estamos en el ministerio y los que quieren estar en el ministerio y los que están observando van a decir, ojalá que yo podía tener el ministerio que tiene Enoch. ¿No? Ojalá que yo podía predicar como Enoch. Yo no soy para copiar a una persona. Pero escuché a Enoch predicar y siempre me es una bendición. Entonces comencé a preguntarle, ¿cómo te preparás? ¿Cómo es? Y me dijo, y yo digo, no, entonces no quiero eso. ¿Sabe por qué? Porque es demasiado difícil lo que él hace para preparar un mensaje. Demasiado difícil. Y voy a su iglesia y tiene una iglesia que para nosotros es muy grande. Y tiene lindos edificios y tiene lindos copastores y tiene linda gente. Tiene un lindo ministerio. Y yo digo, cómo me gustaría tener un ministerio así, ¿no? Y quizás nosotros pensaríamos lo mismo. Y después tienen misiones, los llaman allí, iglesias hijas en muchos lugares de México y todas esas cosas. Pero quiero decirles una cosa. Dios me ha bendecido grandemente. Él sería el primero en decir que es por la bendición de Dios. Pero yo he estado con Él en el ministerio. Le voy a contar algunas cositas. Yo fui a una conferencia con Él y me gustó la conferencia, fue muy lindo. Lo único que no me gustó es que siempre almorzamos a las 4 de la tarde. ¿Y sabe por qué? Porque la gente le hablaba con él cuando terminó la reunión a las 12, hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3 y hasta las 4. Todos los días. Reuniones, gente pidiendo consejos, gente yendo a él y él con mucha paciencia hablaba y hablaba y hablaba. Y yo con muy poca paciencia dije, tengo hambre. Y después un día salimos de donde estábamos y viajamos por toda la Ciudad de México, que es un viaje no muy largo, pero de mucho tiempo, mucho tráfico, millones y millones. Buenos Aires es un pueblo al lado de la Ciudad de México. Y viajamos todo el día. Y cuando llegamos a su casa, yo estaba re cansado solamente de eso. Y Enoch y su esposa nos prepararon algo para mi esposa y yo. Y nosotros estábamos, vamos a comer algo y vamos a la cama. Y ellos dijeron, bueno, nos vemos en unas horas porque vamos a la iglesia. Porque tenemos que hacer unas clases para enseñar los fundamentos de la fe a los nuevos creyentes. Y estaban allí hasta cualquier hora, no sé qué hora, pero yo me fui a dormir. Lo que quiero decirles por esta ilustración, y podía seguir porque lo he visto, es que es muy fácil mirar en el ministerio y decir, yo quiero hacer algo, sería lindo. Quiero predicar bien, quiero tener un ministerio, quiero tener esto, quiero tener el otro. Y lo que no se ve es el sacrificio y el trabajo y la preparación y el compromiso y la decisión y todas las cosas que también es involucrado en el ministerio así. Y quiero decirle, hermanos, que ustedes no vean esas cosas, pero quiero decirles esto: el Señor tiene que levantar de este grupo pastores y misioneros y obreros que pueden ponerse en este púlpito y predicar con convicción, como escuchamos anoche. Y predicar con persuasión y levantar iglesias y ver iglesias que crecen, iglesias que abran otras iglesias, iglesias que evangelicen sus barrios, iglesias que envíen misioneros, iglesias que tienen ofrendas que podemos mandar no un misionero a un lugar enfrente donde es barato, sino al Medio Oriente, a la China, a India, a Europa, a Estados Unidos. Es la obra de Dios. Amén. Pero requiere compromiso y requiere estar dispuesto a decir, no puedo ser el creyente fiel que Dios quiere y estar cómodo en el mundo en el cual vivimos. No vivimos en un mundo así. El mundo necesita de Cristo. Y yo te pregunto, yo tengo que terminar. ¿Estás dispuesto a servir a Dios en esa manera? Siendo pastor en Argentina, donde no vas a vivir una vida de riqueza, te garantizo, no lo vas a vivir. Pero el Señor te va a cuidar. ¿Estás dispuesto a ser un pastor en Argentina? ¿Estás dispuesto a ser un misionero en Argentina? ¿Estás dispuesto a ser un misionero en Europa, en Estados Unidos, en el Medio Oriente, en el lugar donde esté?
Bueno, si es así, te animo en esta mañana a comenzar a tomar los pasos necesarios para ir al lugar donde el Señor quiere que estés. Lo que no podés hacer si querés servir al Señor es decir, algún día sería lindo hacer todo eso. Porque algún día no va a llegar. No va a llegar. Es necesario, como pasó con el pueblo de Israel, decir, hoy es el día, ya es tiempo para moverme. Habla con tu pastor. Decirle, el Señor quiere que yo haga tal y tal cosa y por unos años me sentí así, pero ya quiero pasos concretos para llegar al lugar donde el Señor quiere que yo esté. Cuando te enseñen algo en tu seminario, en tu iglesia, el lugar donde podés estudiar, ponete a estudiar. Hace poco enseñamos griego en nuestro seminario. Yo no lo enseñé, yo no puedo enseñar griego, pero tenemos uno que puede. Griego es muy interesante porque comenzás con un grupo y mueren como moscas, ¿no? Es así, pum, uno tras el otro, tras el otro, tras el otro, tras el otro. Ponete en tu seminario y no seas una mosca y no seas una rana. Seas un hombre fiel que estudie todos los días, que no duerme tantas horas, que no anda en las pavadas como a veces hacemos. Hay que estudiar. Hay que hacer sacrificios, hay que ser fiel. Y si es necesario, hay que invertir dinero en tus estudios. La mayoría de nuestros seminarios son gratis o casi gratis. Quizás es un error eso, porque es un gran valor la oportunidad que tienen de estudiar, aprovechar. No seamos ranas, no dejamos que nos acomodamos a este mundo y decimos, está todo bien. Cuando Dios quiere movernos. Voy a terminar con versículo 8. Que mañana vamos a realmente terminar este mensaje, pero Ageo dijo, Dios está hablando, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Y Dios dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Joven, si vivís tu vida diciendo algún día, Dios no va a hacer su voluntad en tu vida y no va a ser glorificado por tu vida. Pero si querés hacer su voluntad y querés glorificar a Dios, entonces decirle al Señor hoy, yo no quiero vivir una vida cómoda y conforme, sino yo quiero comenzar a hacer lo que Dios quiere con mi vida hoy. Hoy tomo el primer paso, mañana el segundo, pasado el tercero, y voy a seguir fielmente día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, orando que el Señor me utilice a mí para impactar a Argentina, para impactar al mundo en el cual vivimos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias de cómo despertaste el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo. Y pido, Señor, que nosotros hoy, que no nos meditamos en lo feo que es nuestro mundo, los grandes desafíos que hay tanto, sino en darnos cuenta que es el mundo en el cual vivimos y que tú tienes otra obra que quieres hacer. Tú tienes otras cosas que quieres hacer por medio de nosotros. Y pedimos, Señor, por nuestro país. Pedimos, Señor, por los millones que no conocen a Cristo. Pedimos por los barrios grandes y ciudades grandes que no tienen iglesias que prediquen fielmente la palabra de Dios. Pedimos, Señor, por los jóvenes presentes, que tú llames de entre este grupo muchos pastores y misioneros. Pero también, Señor, que les des el compromiso, el propuesto en su propio corazón, a decir, no es mi gran deseo vivir una vida cómoda y fácil y conforme con todo lo que pasa alrededor, sino que hoy, Señor, algunos jóvenes dirían, yo estoy dispuesto a servirte, Señor, no importa lo que cuesta. Y pido, Señor, si hay jóvenes así, que sean fieles, que tú obres, Señor, a darle la disciplina, la fidelidad, el ministerio de pastores que le pueden ayudar, para que este púlpito de esta conferencia se llene de los jóvenes de hoy, predicando con convicción para la gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones en este momento, en esta semana. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.